Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a hacer el ejercicio 7. En este caso hay que calcular límites y como ustedes se imaginarán, la mayoría de los límites hay que calcularlos por L'Hopital, ¿sí? Son todos ejercicios que apuntan a eso. Entonces vamos a aplicar el primero, ¿sí? Que es límite de x tendiendo a 1 de e a la seno de 3pi por x, todo esto menos 1 sobre x menos 1. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros al momento de calcular uno de estos límites? Es tratar de hacer sustitución directa. Y ahí nosotros pasamos a ver si realmente ese límite amerita que lo calculemos por L'Hopital o no. Entonces fíjense, reemplazamos por 1. Esto nos queda seno de 1 es seno de 3pi, perdón, seno de 3pi por 1, que es 3pi. Seno de cualquier múltiplo de pi es 0, con lo cual esto nos va a quedar como e a la 0 menos 1 sobre, obviamente, 1 menos 1. Entonces nos va a quedar una determinación de un número que tiende a 0 sobre otro número que tiende a ser 0. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, es una determinación, hay que tratar de resolverla de alguna manera. Y vamos a aplicar el teorema 1 de L'Hopital. Si se recuerdan esa nomenclatura que usamos en el momento de hacer el video anterior. Regla de L'Hopital, ¿sí? Si yo tengo dos funciones continuas en un entorno de A, es decir, en un intervalo alrededor del punto, salvo quizás en el punto, y con derivadas continuas en dicho entorno, siendo g' distinto de 0 cerca de A, y los límites son 0, y existe el límite de la función derivada, entonces el límite de la proporción nos va a dar el mismo que la proporción de las derivadas. Entonces vamos a chequear que se cumplan todas las características que acabamos de mencionar recién en esta función. ¿Sí? Vamos a chequear. Primero, vamos a poner acá, como hacemos siempre, nuestra ayuda a memoria por las dudas para el teorema de L'Hopital. Igualmente, acá la idea es que como hay varios teoremas, la idea es que bueno, vayamos viendo cuál es cuál, ¿no? Pero bueno, entonces acá la idea es f y g son funciones continuas, eso es lo primero que dice. Entonces vamos a llamar, como vimos siempre, ¿sí? F y esta que va a ser g. Entonces dice, son funciones continuas. ¿Son continuas estas dos? Bueno, por lo menos f es una función exponencial con una trigonométrica, sus dominios son todos los reales, así que es continua. G es una función polinómica o la función lineal, con lo cual también es continua, o sea, se cumple esta primera condición. O sea, se cumple que son continuas para tanto para cualquier real y por supuesto para 1. Entonces, que es ese punto A al cual nosotros tenemos que calcular el entorno. Después, dice, sus derivadas son continuas en dicho entorno. Entonces vamos a calcular las derivadas por separado. Yo tengo f', que va a ser, tengo esto, ¿no? Que va a ser, ¿cómo es? Vamos a ver, yo la primera parte, haciendo un poco de cálculos, me va a quedar como e a la seno de 3pi por x por coseno de 3pi por x. La derivada de 1 me da 0, así que me queda menos 0. Esta es una función continua para todos los números reales, porque fíjense que esta es una exponencial continua para todos los reales por una trigonométrica, idem, continua para todos los reales. Vamos a calcular g', entonces g' en este caso, que es x menos 1, el g' da 1, entonces también su dominio van a ser todos los números reales, por lo tanto se cumple lo que L'Hopital dice en este caso, ¿sí? Que son las dos funciones. Y también se cumple esto, que g' es distinto de 0, porque es 1, entonces se cumple esta condición que está acá, cerca de A. Y obviamente vamos a calcular los dos límites, límite de x tendiendo a 1 de f', ¿sí? Como acabamos de ver recién, ¿sí? Cuando calculamos el límite esto tiende a 0, ¿sí? Y lo mismo pasa con el límite de x tendiendo a 1 de g', que también tiende a 0. Por lo tanto, se cumple esta condición que está acá, que los dos límites son iguales y que tienden a 0. Entonces, acá lo que dice es que tenemos que suponer que existe este límite. Esto nosotros no lo sabemos, porque recuerden lo que yo les había dicho, que hay que listar que todas esas condiciones se cumplan. Entonces vamos a suponer que ese límite existe. Entonces primero vamos a calcular el límite de esas funciones derivadas que nosotros tenemos ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Una vez que vimos que se cumplieron todas las condiciones, ¿cómo se hace? Bueno, acá vamos a hacer así. Yo voy a poner el igual, ¿sí? O sea, voy a resolver esta cuenta, pero voy a acá poner una anotación que es L apóstrofe H, que aquí quiere decir que estoy aplicando el teorema de L'Hopital. O sea, a las funciones esta, f y g, voy a tomar el límite de sus derivadas. O sea, las estoy tomando por separado. Ojo, no estoy aplicando la regla de derivación para todo el paquete de la función como si fuera una división, ¿se entiende? Las tengo que tomar por separado. No estoy aplicando la regla de división de derivadas. Esto, por favor, ténganlo en cuenta porque es algo muy importante. Entonces, de f tendiendo a 1, ¿sí?
de f' sobre g', que en este caso va a ser e a la seno de 3x por pi por coseno de 3x por pi sobre 1. Entonces, cuando nosotros reemplazamos, ¿sí?, por 1, ¿cuánto nos va a quedar? Fíjense. Esto es e a la seno de 3pi, o sea, va a quedar e a la 0, porque seno por el múltiplo entero de pi es 0. Después tenemos, acá me parece que me comí algo, disculpen, porque este coseno, sí, me comí un 3pi acá, disculpen. Y después acá tenemos por 3pi, entonces tenemos e a la 0 por 3pi, coseno de 3 por 1 es coseno de 3pi. Ustedes acuérdense que coseno de npi, si n es par, va a valer menos 1, va a valer 1, perdón, y si n es impar, va a valer menos 1. Entonces, como n es impar, porque es 3pi, va a valer un menos 1 acá. Y luego sobre 1. Entonces, e a la 0 es 1, 1 por 3pi, 3pi por menos 1 es menos 3pi, sobre 1 es menos 3pi. Entonces, con eso que dijimos, como el límite de x tendiendo a 1 de f' sobre g' es igual a 3pi, menos 3pi, entonces eso va a ser lo mismo que el límite de x tendiendo a 1 de f sobre g. Entonces, es una de las formas de cómo se puede aplicar el límite del teorema de L'Hopital, ¿sí?, aplicando y haciendo una lista de todas las propiedades que nosotros tenemos en esa función en particular. Vamos a seguir con los casos que siguen, ¿sí?, como para tratar de entenderlos un poquito más. Fíjense, por ejemplo, qué es lo que sucede en el caso B, donde nosotros tenemos la función, o sea, el límite de x tendiendo a 4 de 6 por x menos 3 al cuadrado por logaritmo natural de x menos 3, todo esto sobre x menos 4. Entonces, vamos a estar haciendo la cuenta. Nosotros lo que vemos acá es que, como es, fíjense, vamos a llamar como hacemos siempre, f, que es la parte de arriba de toda la cuenta, y después g, que es la parte de abajo. Entonces, cuando hacemos sustitución directa, ¿sí?, esto nos va a quedar 6 por 4 menos 3 es 1, por logaritmo natural de 4 menos 3, que es 1, sobre 4 menos 4, que es algo que tiende a 0. Logaritmo natural de 1 se hace 0, por lo tanto esto nos va a quedar como algo que tiende a 0 sobre que tiende a 0. O sea, vuelve a ser la indeterminación que vimos en el caso anterior. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para chequear que esto esté bien? Volvemos con las cuentas del L'Hopital, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a aplicar acá. L'Hopital acá, estoy hablando del teorema 1 o de esta parte del teorema, porque después hay varias excepciones más, por el hecho de que es una determinación de tipo 0 sobre 0, que es un poco lo que estamos buscando. Entonces, dice f y g continuas, ¿sí?, primera condición, en un entorno, ¿sí?, en entorno de A, que es ese punto X que estamos viendo. 2, lo que dice es f' y g' continuas, porque cuando dice derivadas continuas, en entorno de A. Tercera condición, ¿sí?, es que g' sea distinto de 0. Cuarta condición, como es la que ustedes ven acá, que el límite de x tendiendo a ese punto de f sea igual al límite de x tendiendo a ese punto de g y que sea igual a 0. La quinta condición es que exista el límite de x tendiendo a de f' sobre g', por lo tanto, colorario de todo lo que acabamos de ver, que existe el límite de x tendiendo a de f sobre g y que es exactamente igual al límite de x tendiendo a de f' sobre g'. O sea, se tiene que cumplir toda esa lista de condiciones que acabo de mostrar en ese caso en particular. Entonces, bien, vamos primero. F y g son continuas, fíjense. F es toda esta función que está acá arriba. Es una función, su dominio es de x mayor a 3, ¿sí? Entonces, acá, mejor dicho, el dominio de f, que es todo esto que ustedes ven acá arriba, 6 por x al cubo menos 2, tiene problemas acá en 3, pero de 3 para la derecha. Entonces, va a ser de 3 a más infinito. Como 4, que es el entorno al que estamos calculando, pues si ustedes observan, 3 hacia más infinito es todo este dominio. 4, que es el entorno, está incluido, no hay problema, así que en este caso, para f se cumple, ¿sí? Vamos a ver para g, el dominio de g, como esto es una función lineal, son todos los números reales, así que se cumple, ¿sí? Vamos a calcular las derivadas. F', ¿sí?, esto nos va a dar 6 como una constante, esto es un producto, o sea, usamos la regla del producto, ¿sí? Entonces la derivada nos va a quedar como 2 por x menos 3 por logaritmo natural de x menos 3 más x menos 3 al cuadrado por 1 sobre x menos 3, ¿sí?
En este caso este x menos 3 se va con este x menos 3 y f' nos va a dar como 6 por 2 por x menos 3 por logaritmo natural de x menos 3 más x menos 3. ¿Sí? Y también el dominio de esta función, si fuera sola si fuera solo también va a ser de 3 a más infinito, con lo cual también está en el dominio de 4, que es el que estamos viendo. Entonces se cumple de f'. G', obviamente, dominio de G', por lo que ustedes ven acá, es la función 1, que es una constante. Entonces el dominio de G' van a ser todos los reales, no hay problema, así que esto se cumple. ¿G' distinto de 0? Sí, porque es lo que acabamos de ver recién, que G' es igual a 1. Y después tenemos que calcular los límites de x tendiendo a ese punto de f, de f, y el límite de x teniendo ese punto de g. Y como nosotros lo acabamos de ver, que nos queda una determinación de 0 sobre 0, ambos dos van a 0. Entonces se cumple la cuarta condición. Y después la quinta es que dice que exista el límite de x teniendo a de f' y de g'. Entonces, límite de x tendiendo a ese punto a 4 de f', ¿sí? Vamos a reemplazar directamente acá. Esto nos va a quedar como 6 por, estoy reemplazando acá arriba, 2 por 1 por 1 por logaritmo natural de 1 más 1 cuadrado por 1 sobre 1 por 1. Todo esto nos va a dar 6. Y el límite de x tendiendo a 4 de g', como es una constante, nos da 1. Entonces, como se cumplieron las 5 condiciones, lo que dice es que existe, vamos a hacer el apartado acá, que existe el límite de x tendiendo a ese punto 4, que es f sobre g, que va a ser el límite de x tendiendo a 4 de f' sobre g', que va a ser 6 sobre 1, que es 6. Entonces ahí calculamos cuál es el límite. Ya les digo, esta es una forma de hacerlo. Yo lo que quiero, mi objetivo con este ejercicio es que ustedes vean todos los puntos, o sea, todas las opciones posibles para poder resolverlo y tratar de tener en cuenta la mayor cantidad de, que tengan un panorama lo más amplio posible para este caso, ¿sí? Entonces, bien, vamos a hacer el ejemplo C, ¿sí? En este caso, fíjense, límite de x tendiendo a 2 de logaritmo natural de x menos 1 más x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Si reemplazamos sustitución directa, esto nos va a quedar logaritmo natural de 1, 0, más 2 por 2, 4, menos 4, 0, algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a hacerse 0. Entonces, vamos a chequear, ¿sí? Yo ahora esto se lo dejo como ejercicio para ustedes. Mi idea es un poco no atrasar tanto el video, pero para que vayan viendo y repitiendo los pasos que acabamos de ver en el paso anterior. Entonces, fíjense, vamos a chequear todos los puntos rápidamente para ver si podemos aplicar logaritmo natural. Entonces, por ejemplo, f y g, vamos a llamarle, como ustedes ven, f, que es la parte de arriba, que es todo esto que ustedes ven acá, y después tenemos g, que es esto que está abajo, el denominador. Entonces, f y g son continuas. Bueno, el dominio acá lo que dice es que f es para x mayores a 1, pues logaritmo natural de x menos 1. Como es continua, cumple estas dos condiciones. Es continua por un entorno de 2. Vamos a ver sus derivadas, ¿sí? Entonces, la f' nos va a quedar derivada del logaritmo natural de 1 sobre x más 1, que es 1 sobre x menos 1, por 1 más 2x menos 0. O sea, estamos hablando de 1 sobre x menos 1 más 2x, ¿sí? Obviamente, para el dominio de la función, dominio de f, que va a ser de 1 hacia más infinito, esta función es derivada, es continua, porque obviamente no está incluido en el punto, y el dominio de la función derivada lo acotamos al dominio de la función primitiva o función madre. Lo mismo pasa con g'. Acá, si lo derivo, me queda la constante 1, ¿sí? Entonces va a ser continua para todo el dominio y para el dominio acotado este que está acá. G' distinto de 0, sí, por lo que acabamos de ver, que es igual a 1. Después tenemos, cuando calculamos el límite, los límites por separado, tanto de f como de g tendiendo a 0, por eso llegamos a la determinación de que es 0 sobre 0. Por eso esto se cumple. Entonces acá lo que dice es que existe el límite de x tendiendo, obviamente la otra condición es que exista el límite de x tendiendo a ese punto 2 de f' sobre g'. Si lo hacemos, fíjense, nos va a quedar. Este es el límite de x tendiendo a 2 de ¿qué? De 1 sobre x menos 1 más 2 por x sobre 1. O sea, esto va a ser 1 sobre 2 menos 1 más 2 por 2 sobre 1. 1 sobre 2 menos 1 es 1, 2 por 2 es 4 y 1 más 4 es 5. O sea que esto nos va a quedar, ¿sí? En este sentido,
como 5, ¿sí? Y después nos va a quedar acá como 5, ¿sí? Y después, básicamente, hecho esto, nosotros hacemos el límite de, o sea, este límite como existe, ya se cumplen todas las condiciones, entonces el límite de x tendiendo a ese punto de f sobre g va a ser lo mismo que el límite de x tendiendo a ese punto de f' sobre g', que va a ser 5 sobre 1, que es 5, ¿sí? Si por las dudas, que lo vayamos viendo, si tienen alguna duda, avísenme, pero con esto va saliendo a medida, ¿sí? Vamos a seguir con otros casos más especiales. Idem que estos casos, ¿sí? Tenemos un par más, yo les voy a mostrar. Van a ver que la mecánica en todos es más o menos similar. Ahora la idea es un poco pasar a los casos un poquito más raros o complicados que los que vimos al principio. Límite de x tendiendo a 0 en el caso de 4x menos 1 más coseno de x. Todo esto sobre 3x más seno de x. Bueno, ¿qué es lo primero que hacemos? Hacemos sustitución directa para verificar si realmente estamos bien con esta idea, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso vamos a tener 4 por 0, 0, menos 1, ¿sí? Menos 1 más coseno de 0, que es 1, sobre 3 por 0, 0, más seno de 0, 0, esto es un número que tiende a 0 sobre otro que tiende a 0. Entonces vuelvo a poner las condiciones acá en la mesa. Vamos a decir, bueno, esta es la f, la que está arriba de todo, la que es más grande, y luego tenemos la g, que está abajo de todo en el denominador. Entonces vamos a verificar, chequear rápidamente las condiciones. F y G, las dos son continuas para acá el dominio de las dos. Dominio de F es igual que el dominio de G, que son todos los números reales. Y esto es así porque son funciones sumas de funciones lineales o polinómicas y trigonométricas, que a su vez están definidas en todos los reales. Luego tenemos, en el punto 2 lo que nos pide es calcular las derivadas. Si las derivadas son continuas. Entonces, hacemos la derivada de f, nos da 4 más menos seno de x, o sea que esto nos va a dar 4 menos seno de x, y luego g' nos va a dar 3 más coseno de x, ambas dos, ¿sí? El dominio de f' y el dominio de g' nos van a dar con los números reales. Entonces ahí tenemos que ambas dos son continuas. Luego tenemos que g' distinto de 0, ¿sí? Porque fíjense, 3 más coseno de 0, esto no se puede anular nunca, porque coseno de 0 está acotado entre menos 1 y 1, por lo tanto, al estar acotado entre menos 1 y 1, g', ¿sí? Va a estar acotado entre menos 4, ¿sí? Y, sostenemos 3, o sea, si coseno está acá, sumamos 3 de los dos lados, entonces coseno va a estar acotado entre 2, ¿sí? O 3 más coseno de x, que va a estar acotado entre 2 y 4, o sea, f va a estar acotado entre 2 y 4, con lo cual nunca se va a hacer 0, ¿sí? Entonces cumplimos esta condición como nos lo pide. Y cuando calculamos el límite, por eso llegamos a la determinación de que 0 sobre 0, ambos límites de f y de g nos dan 0. Por eso se cumple la cuarta condición. Por lo tanto, lo que dice la quinta es que existe este límite, ¿sí? Cuando calculamos límite de x tendiendo a ese punto 0, de que de 4 menos seno de x sobre la función derivada, que es 3 más coseno de x. Cuando reemplazamos nos queda 4 menos 0 sobre 3 más 1, ¿sí? Porque coseno de 0 es 1, o sea, nos queda 4 sobre 4, nos va a quedar 1, ¿sí? En este caso. Entonces, ahí básicamente tenemos la idea que queríamos expresar, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese es el límite al que queremos llegar. Vamos a hacer ahora la otra cuenta, que es la cuenta E, ¿sí? En este caso, si ustedes recuerdan, este es un límite que nosotros ya calculamos en otra guía, pero con otra técnica. Entonces, esto es a la x menos 1 sobre x, ¿sí? Reemplazamos, hacemos sustitución directa, esto nos va a dar e a la 0 menos 1 sobre 0, que vuelve a ser 1 menos 1 de algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0. Volvemos a chequear las condiciones. Fíjense, a esto vamos a llamarle f, después lo que está abajo vamos a llamarle g, que es todo esto. Y fíjense, ¿sí? Tenemos todo esto de esta forma. Vamos a ver, f y g son continuas. F lo es porque es una función exponencial. G es una función lineal, o sea que esta condición se cumple perfecto. Luego tenemos f', a ver, antes que me olvide, de dominio de f son todos los números reales.
dominio de G son todos los números reales. Entonces vamos a calcular las derivadas. F' nos va a dar e a la x menos 0. G' nos va a dar 1. ¿Sí? Entonces, también sus dominios, dominio de F' van a ser todos los números reales y dominio de G' van a ser todos los números reales. Después tenemos que se cumple esta condición, se cumple que G' es distinto de 0 porque es una constante, vale 1. Y después que los límites de ambas dos, la cuarta es que los límites tanto de F y G valgan 0, por eso es que llevamos a esta indeterminación. Por lo tanto, decimos que existe el límite de x tendiendo a 0 de que de F' sobre G', que no es otra cosa que el límite de x teniendo a 0 de e a la x sobre 1, que va a ser e a la 0 sobre 1, que es 1 sobre 1, 1. ¿Sí? Queda finalmente de este lado. Y ahora seguimos adelante. Ya les digo, todos estos casos son muy similares, por eso una vez que uno entiende la mecánica, que entiende esos tips, esos pasos claves, y la idea es justamente cumplirlos todos, bueno, ahí sale. Acá se empieza a complicar un poco porque la idea es que vamos a tener que aplicar L'Hopital más de una vez, pero no se asusten, no es nada para asustarse, ¿sí? Entonces, primero lo que hago con esta función es hacer sustitución directa. Reemplazo, me queda e a la 0 menos 0 menos 1 sobre 0 al cuadrado. Esto es 1, 1 menos 1 es tendiendo a 0 sobre algo que tiende a 0. Vamos a chequear rápidamente estas propiedades sin entrar en tanto detalle, porque ya que se entendió la idea, ahora la idea es un poco avanzar más rápido. F, que es esta función, es continua por ser exponencial menos una función lineal, suma o resta de lineal de continuas. X al cuadrado lo mismo, que es la F. Sus derivadas, por ser continuas, sus derivadas acá nos va a quedar e a la x menos 1, también es continua. 2x, que es la derivada de g, que es continua también. La derivada de abajo es distinto de 0, porque es 2x. Y después tenemos que los límites tienden a 0 por esto que acabamos de ver. Entonces, como se cumplen todas esas condiciones, el límite va a ser igual al límite del cociente de las dos derivadas. Por lo tanto, acá aplico directamente el L'Hopital, o sea, hago lo mismo que hice recién, sí, con los pasos detallados, pero acá lo condensé y lo expliqué así a grosso modo. Entonces, vamos a tener esto así. Esto nos va a quedar límite de x tendiendo a 0. Tengo que encontrar las derivadas de estas dos funciones. O sea, acá me va a quedar derivada de a la x es e a la x, derivada de x es 1 y después derivada de 1 es 0 sobre 2x. Entonces esto me va a quedar como el límite de x tendiendo a 0 de e a la x menos 1 sobre 2x. Fíjense que si vuelvo a hacer sustitución, me queda e a la 0 menos 1, que es tendiendo a 0, sobre 2 por tendiendo a 0, que es tendiendo a 0 también. Por lo tanto, vuelvo a una situación similar a la que tenía antes. Entonces, voy a volver a repetir todo este proceso para todos esos pasos, ¿sí? F es continua porque es una exponencial más un constante. G es continua por lo mismo. Sus derivadas lo son también. Entonces, G es distinto de 0 porque la derivada de G es 2. Y después tengo que ambos límites son 0 por la indeterminación que tenemos. Entonces, vuelvo a aplicar L'Hopital en este caso. Y esto me va a quedar límite de x tendiendo a 0 de e a la x menos 0, que es la derivada de esto, sobre 2, que me va a quedar límite de x tendiendo a 0 de e a la x sobre 2, que esto me queda como e a la 0 sobre 2, e a la 0 es 1 sobre 2, 1 medio. ¿Sí? Y ahí va quedando la cuenta. Entonces, este es un típico caso de cómo aplicamos L'Hopital para varias veces, es decir, cuando a veces lo necesitamos más de una vez, y que es algo que puede pasar, que no es nada grave o no es nada para preocuparse. Vamos a ver el caso G, donde nos dicen límite de x tendiendo a menos 1 de x más 1 por e a la x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Volvemos a reemplazar, a hacer sustitución directa, y acá nos queda 0 más 1 es 1, e a la 0 es 1, ¿sí? E a la 0, perdón, esto es e a la menos 1, entonces me va a quedar menos 1 más 1 0, 0 por 1 es 0 teniendo a 0, y después tenemos menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 teniendo a 0 también. Entonces chequeemos rápidamente las condiciones que se cumplan. F, que es lo de arriba, y G, lo de abajo. Las dos son continuas por ser composición de funciones lineales y exponenciales, ¿sí? Después tenemos sus derivadas, también son continuas, ¿sí? Esto créanmelo, hagan las derivadas, van a ver que es así. La derivada del denominador es 2x, por lo tanto también es continua, no hay problema en ese caso. Y después tenemos, es continua en ese caso, y después tenemos que la derivada de abajo es distinto de 0, y tenemos que los límites
ambos son 0 por la determinación que acabamos de llegar acá. Entonces, como se cumplen todas, vamos a aplicar L'Hopital, ¿sí? Pegamos L'Hopital acá, nos va a quedar límite de x tendiendo a menos 1. Esto es un producto, entonces como producto hago primera derivada por segunda sin derivar, más primera sin derivar por segunda derivada. Esto me va a quedar como e a la x al cuadrado más 2 x por x más 1 por e a la x al cuadrado, todo esto sobre 2x. Y cuando reemplazo, fíjense, me va a quedar en este caso e a la 0, que es 1, ¿sí? E a la 0, perdón, e a la menos 1, e a la menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1 más 1 por e a la menos 1 al cuadrado, todo esto hacerse 0, se hace 0, sobre 2 por menos 1. Esto lo que me va a hacer es que es e a la menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1, o sea que me queda e a la 1 sobre menos 2, o sea que me va a quedar menos e sobre 2, ¿sí? Y ahí queda terminado el límite, ¿sí? Así que bueno, terminamos con este ejercicio, eso es todo, espero que les haya gustado, para que entiendan bien cómo aplicar el teorema de L'Hopital. Nos vemos en el próximo ejercicio y por favor suscríbanse a mi canal, denle like a los videos para poder seguir con esta serie de tutoriales como hasta hoy. Muchas gracias.